vamos a comenzar ya con la primera actividad del programa. El ser humano cuenta historias. Venimos contando historias y la cultura se ha ido construyendo a través de narrarnos. Hacia la entrada del siglo XX, evidentemente obviando la imprenta, las diferentes técnicas que teníamos para transmitir información, entrado el siglo XX, irrumpen los medios de comunicación y ahí comenzamos a desarrollar nuevas formas de contar historias. De narrar la realidad, de narrar lo que acontece, lo que sucede, pero también de narrar el futuro, el horizonte, el porvenir. Con el siglo XX, distintos sucesos, hitos, el propio contexto, cómo se ha ido desarrollando, el modelo económico que ha ido condicionando nuestra forma de vida, ha ido también ennegreciendo ese porvenir y ha ido impregnándose en nuestras narrativas. Para abordar este asunto, y es precisamente, queremos como que sea este el punto de partida, nos acompaña, para mí es además un placer porque es una persona que admiro, que quiero mucho, Marcial García López, que es profesor de publicidad, profesor titular de la Universidad de Málaga, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, vicedecano de Estudiantes, Cooperación y Cultura, y ha estado a cargo de distintos proyectos a nivel andaluz, a nivel Málaga. Uno de los más destacados es Consolidar, una plataforma interna dentro de la universidad en la que estudiantado y profesorado se acercaban a las organizaciones del tercer sector, una relación de aprendizaje-servicio en la que asesoraban en materia de comunicación y ayudaban a impulsar proyectos. Podría estar aquí contando, destacando todos los proyectos, todas las grandes ideas que ha aportado Marcial, pero vamos un poco justo de tiempo. Así que, sin más, os dejo con la ponencia Música contra el colapso, enfrentar la violencia de las narrativas distópicas. Muchas gracias, Álvaro. Tengo la sensación, se escucha bien, ¿no? Tengo la sensación que no se escucha. Gracias, Álvaro, por la presentación. No soy muy amigo de las presentaciones, me da mucha vergüenza y te agradezco tus palabras, el cariño, el afecto y, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso, a todas las personas que habéis trabajado, a todas las organizaciones e instituciones que estáis aquí, por la invitación y la confianza depositada en mí. Me siento tremendamente honrado de estar aquí y dar esta charla a Marco para de alguna forma situar, ¿no?, las grandes ideas de este congreso. Muchísimas gracias de manera especial y con mucho cariño a Alex y Álvaro por esta invitación y es un placer estar con grandes amigos, amigas, ¿no?, y volver a encontrarnos. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo porque ya vamos con cierta demora, no aseguro nada, pero voy a intentar participar en ello. Hay un punto de partida claro, es decir, de alguna forma estamos interiorizando con excesiva naturalidad, ¿no?, como algo, bueno, que ya forma parte de nuestras conversaciones, de nuestro acervo, de nuestro día a día, y es el hecho de que nuestros imaginarios cada vez más están colonizados por las narrativas distópicas. Disculpadme que me he olvidado los papeles y lo tengo aquí en el móvil, de vez en cuando tendré que leerlo como si fuese un millennial, ¿no? Pero por mi mala memoria, solamente por citar algunas, series como El Colapso, Black Mirror, Apagón, Dark, El Cuento de la Criada, Years and Years, El Juego del Calamar, etcétera, etcétera. Pero ahora se incorporan también en los podcasts, ¿no?, tan de moda entre nuestros estudiantes, la gente más joven, tal, La Firma de Dios, Caso 63, por citar solo alguno. De pronto estamos invadidos por una serie de narrativas distópicas que no tienen un efecto neutral, evidentemente. Es decir, desde mi punto de vista, estas narrativas se están convirtiendo, precisamente por esa naturalización, ocupar nuestro espacio mental, se están convirtiendo en una forma de violencia cultural que ya hay varios estudios que conectan precisamente con esas ideas, con esas emociones vinculadas con la desesperación, el agotamiento, la rabia, la depresión. Vemos cómo suben los índices, ¿no?, de trastornos mentales entre los jóvenes, suben los índices, desgraciadamente, de suicidios entre los más jóvenes. Justo ayer, antes de venir aquí, me comentaban que una alumna nuestra había intentado suicidarse, y cosa que es absolutamente inaudita unos años antes. Y creo que hay una conexión.
Estudios perdonad que tenga que estar así, soy un desastre, vamos, una cosa. Estudios, por ejemplo, como el de Söderström de 2015, ya habla de cómo estas narrativas distópicas se convierten en una forma de control en la medida en que están construyendo una idea sobre lo que es el futuro. Y eso significa además una forma de estar política en el mundo frente a ese posible futuro. Investigaciones como la de Jones y Paris de 2020 que plantean que estas narrativas distópicas además se convierten en una forma también de violencia cultural en la medida en que esas emociones con las que conectan tienen un carácter político, porque desmovilizan a la ciudadanía, desmovilizan a la población, desmovilizan a las implicaciones sociales de los individuos y, por lo tanto, tenemos una serie de consecuencias que hay que afrontar. Entonces, frente a eso, y me gustaría citar también, es algo que cada vez más empieza a ser recurrente, una idea que nos atraviesa. Por ejemplo, el último libro de Laila Martínez, Utopía no es una isla, permitidme que lo lea porque me parece que es un párrafo maravilloso. Pensar en lo que vendrá parece servir solo a la angustia y la idea de cambiar el mundo es desechada como una ingenuidad. Incluso imaginar resulta difícil. Estamos en un punto, por lo tanto, en el que consideramos que tenemos que buscar unas claves comunicativas, tenemos que encontrar de alguna manera la forma en la que reconstruir la sociedad conformando comunidades afectivas y aquí está la clave. Que Álvaro hablaba de las narrativas, es una línea que vengo trabajando hace tiempo y es una línea fundamental. Pero efectivamente, entiendo que no es suficiente con tener la narrativa, con construir relatos propios, nuevas narrativas de utopía. Es decir, necesitamos evidentemente, de alguna forma, conseguir una vez más, y aquí estamos perdiendo la batalla, conseguir una vez más que los cuerpos se encuentren. Es decir, tenemos que volver a estudiar desde la comunicación y repolitizar el cuerpo y los espacios de encuentro. Y, ¿por qué no? Una de las claves que pueden ser un elemento fundamental puede encontrarse en la música y en el bailar juntas. Es decir, creo que es un territorio por explorar que desde la academia hemos ido apuntando, bueno, de una manera desigual, como decía vuestro decano, ¿no? Casi como el Guadiana, como algo puntual, aparece, desaparece, pero no es una constante. Creo que en paralelo a las narrativas necesitamos construir ese encuentro y el encuentro solo es el encuentro físico. Es decir, conectar, construir comunidades, como nos dice Yayo Herrero en su último libro. Construir el futuro pasa también no solo por tener esas narrativas, como estábamos hablando, sino también construir esa masa social crítica de abajo arriba. Y, como os decía, entiendo, bueno, hay autores, investigaciones que van en esa línea, que es importante entonces trabajarlo desde esa línea de las arquitecturas de los afectos, de las comunidades afectivas. Y por ahí la música y la danza se incorporan como una clave, entiendo yo, como una clave fundamental. De hecho, permitidme, Marta Malo, por ejemplo, reflexionando sobre el trabajo de Bell Hooks, pues plantea, ¿no?, a propósito de las redes sociales, cada vez tenemos más noticias como, por ejemplo, TikTok, casi como la quinta esencia ya de las redes, nos está desconectando en una especie de guetos que cada vez son más opuestos, violentos, de enfrentación, sacralizando la opinión, pero separando a las personas y separándonos. Y ella lo dice muy bien. Las tecnologías de la información y de la comunicación nos ayudan a que la palabra llegue muy lejos y muy rápido, no cabe duda, pero no consiguen que llegue lo bastante cerca para sentirnos. Una vez más, la clave de tocarnos, de sentirnos, de construir una infraestructura sólida de afectos que sean las que construyan también, que definan esa masa social crítica. Bueno, pues la curiosidad, el estar buscando, nos lleva a encontrar inspiración que apunta a esta línea, que apunta a este camino. Oye, quizá esta es una línea, una hipótesis de trabajo sobre la que seguir indagando, ¿no? La música, el bailar, como esa forma de construir junto a esas narrativas las comunidades que se apropien y redefinan esas nuevas narrativas. Por ejemplo, este proyecto en Sao Paulo, La Batata, un barrio, ¿no?, te necesita, ¿no?, de alguna forma.
frente a ese urbanismo que construye unas ciudades, como decía Marc Augé, protagonizada más por no lugares, espacios de tránsito, donde no se construye comunidad, donde no se generan sinergias personales, afectivas. De pronto este proyecto, como tantos otros, elegí este porque me parece muy interesante, se plantea un proyecto en que convertir la ciudad es habitarla construyendo comunidad. Y el proyecto, solo vamos a hacer unos segunditos, que me interesa que veamos. Bueno, pues incorpora mobiliario, que haga amable la ciudad, pero esta es la clave. Si continuamos viendo el vídeo, esos espacios del barrio, bueno, se intentan convertir en espacios habitables, incorporando un mobiliario mucho más humano, construido desde la comunidad, a través de talleres, pero no basta con eso. Es decir, la ciudad se habita, esos espacios cobran sentido en la medida en que construimos los afectos que dan sentido a habitarlo. Y de pronto la música, el baile, es una constante en este proyecto. Es lo que está dando sentido a que ese espacio empieza a convertirse en un espacio de comunidad, de encuentro, de diálogo, un espacio para construir un horizonte. Vale, y ahora cómo vuelvo. Álvaro, necesito tu ayuda, perdona mi torpeza. Vamos, ay, gracias. Ay, me dio gracias, qué bueno. Cierro aquí. Bueno, perdona mi torpeza. O también muy reciente, justo el 30 de marzo, se estrenaba, se lanzaba este vídeo desde El Salto, sobre el 30 de marzo, el Día de Palestina, de la Nación Palestina. Y se lanzaba este vídeo para reivindicar, ¿no? Para hablar de Palestina desde Vallecas, una Palestina que vive en Vallecas, perdonad, es mi barrio, este vídeo le tengo un cariño especial, y todavía 30 años en Málaga y me sigo sintiendo vallecano, no puedo evitarlo. Y la danza, en esta reivindicación, en esta actitud política de seguir resistiendo, existir es resistir, es el lema de la población palestina hoy en día, la danza es un elemento fundamental. Bailar con una clave política. Aquí lo tenéis. Permitidme ahora. قطاع غزة. بتذكر في سنة 2008 أيام الحرب على قطاع غزة انحجزت أنا وعيلتي بنفس المكان لأكثر من 24 يوم. هلا وقتها كان كتير صعب لأنه ما كنا بنقدر نمارس أعمالنا اليومية بشكل طبيعي. بتذكر وقتها كنا نرقص دبكة، وما كان في ما كان وقتها في كهرباء، فما كنا نقدر نحط موسيقى عشان نرقص، فإحنا كنا نسمع صوت القنابل وعلى صوت القنابل كنا نرقص. هلا بس بتذكر أنا وأنا بحكي بتذكر هذا الموقف وبضحك لأنه كيف قدرنا نعمل من صوت القنابل موسيقى، لأنه أنا بعتقد إنه الدبكة بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس، هي أكثر من مجرد ترفيه، هو كمان دفاع عن النفس. La música es una herramienta de defensa. Es decir, ese carácter político, el dabke, ya da clases en Vallecas de dabke, y cuando dentro de esa que presentaba Álvaro, ¿no?, de proyectos de cooperación en la facultad, pues tenemos uno en Palestina, y allí el dabke es una herramienta de esa resistencia, de construcción política, de construcción de comunidad, de esa construcción, de esa arquitectura de afectos necesaria para aglutinar una población frente a una constante violencia de un régimen de apartheid, ¿no? Entonces, de pronto, todas estas claves, de alguna manera, todas estas intuiciones
me iban reforzando en la idea de que es una línea que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir explorando, que tenemos que profundizar y que tenemos que de alguna manera repensar para construir, seguir construyendo ciudadanía y seguir construyendo una comunicación transformadora. Por un lado, la intuición que surgía de todas estas reflexiones, de estas ideas, bueno, pues me llevaba a ese planteamiento muy básico, ¿no?, de cómo esa clave básica de la comunicación, sincronizarnos emocionalmente. Pero en este proceso, de casualidad, me encuentro con el último libro de Nazaré Castellanos, que es una neurocientífica, bueno, muy alejado de nuestro campo, su último libro en el 2022, que habla de la neurociencia del cuerpo. De pronto encuentro que dice: cuando bailamos con personas se favorece la sincronización, la comunicación entre los corazones con las personas con las que se estás bailando. Este sentimiento de comunidad es una de las grandes bases de bienestar humano. Frente a esa violencia de las distopías, bailar como reconstruir el bienestar. Pero habla de comunidad. Bailar construye comunidad. Juntarnos, la música construye comunidad cuando la compartimos de una manera activa. Sí, una clave fundamental. Y por otro lado, el añadir una idea que ya venimos, ¿no? Es decir, que tiene un largo recorrido, ahora lo veremos, como el hecho que además en la música subyace esa pulsión natural de la disidencia, la subversión, la resistencia, que ahí veíamos, ¿no?, en el caso de esta Palestina vallecana, ¿no?, que da clases de Dabke casi como una especie de compromiso político y de puro activismo. Es obvio, ahí lo decía, ¿no?, que ese recorrido en el que la música y el poder han estado conectados es largo, ¿no? Es decir, la iglesia, la aristocracia, las monarquías han utilizado la música y tenemos grandes composiciones que hemos heredado de ese recurso propagandístico, ¿no?, que hay estado. A su vez, Bajin nos lo decía también, pero cuidado, la música también ha sido el contrapoder, ¿no? La cultura popular incorporaba la música como un arsenal de protesta, donde la risa, la mofa, lo grotesco era una forma de enfrentar, una forma de poder, ¿no? O el propio profesor Raúl Eguizábal ya nos decía: la música es una poderosa herramienta de comunicación social, que lo explica a través de la Marsellesa, mientras que la ilustración no trascendía más allá de las clases ilustradas, de las clases más elitistas. La Marsellesa fue la que atravesó, ¿no?, fue el catalizador para mover al pueblo y poner en marcha esa revolución y que las ideas de la ilustración atravesasen el pueblo. Pero es en el siglo XX donde podemos encontrar precisamente ese carácter ya de la música como herramienta de disidencia, de subversión, de carácter político. Y es, no sé hablar alemán, es Swingjugend, digo yo, cualquiera que sepa alemán dirá: mierda de tipo que dice. Los jóvenes del swing. El swing, música degenerada para los nazis, se convirtió de pronto en una forma de disidencia, primero para que los jóvenes, como una forma de resistencia y disidencia, para no alistarse a las juventudes hitlerianas, y luego como una forma de activismo político frente a la prohibición de interpretar el swing, ¿no? Hay un libro, aquí está la portada del libro, de Mike Swearing, que habla directamente de eso, swing frente al nazi. La portada me parece una maravilla, o sea, no podía dejar. Y no, ya a partir de aquí pues no me pude evitar meter un chiste, ¿no?, con Goebbels ahí, que me da igual lo que digáis durante los próximos 1000 años. Yo soy el DJ y no pincho jazz ni otras músicas degeneradas. No, a Bunbury tampoco. Bueno, a quien le guste Bunbury pues es una broma, no pasa nada. En los 50, Black Panthers, nos encontramos con un partido político que de pronto convierte la música en un elemento político que recorre toda su construcción social. Los mítines eran conciertos. Elaine Brown, una activista que terminó siendo presidenta de Black Panthers cuando el fundador tiene que exiliarse a Cuba, graba este disco y una de sus canciones se convierte precisamente en el himno de ese partido, Black Panthers. Las letras de este disco que construyen la política del propio partido están hablando de los derechos de los derechos como una cuestión no regalada, no concedida, como resultado de una lucha. Es decir, es la clave de alguna manera que recorre también este movimiento.
y justo herencia de ese movimiento por los derechos civiles, ¿no? De esa lucha y de esa incorporación de la música en la política, bueno, pues lo vemos como en los 60 se convierte en esa clave fundamental de protesta, de resistencia, que va surgiendo en los ambientes contraculturales, pues en Estados Unidos en las universidades. Ahí tenemos a Joan Baez, Bob Dylan, que heredan de Pete Seeger, ¿no? Esa música, esas canciones por los pobres y por los derechos civiles. En Latinoamérica tiene un carácter más antiimperialista y contra la colonización estadounidense. Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, Violeta Parra, podríamos seguir. En España tiene más un carácter antifranquista y también de reivindicación de la música popular como tal, ¿no? Bueno, los más viejunos recordamos a Agapito Marazuela, dulzainero, que fue, bueno, pues Franco lo desterró, literalmente, parece una condena medieval, pero fue lo que sufrió, por reivindicar la música popular, que por su carácter precisamente de raíz, de voz del pueblo, era una amenaza política, pero también, bueno, pues la Bordeta, Lluís Llach, la Boa, María del Mar Bonet, etcétera. Pero va a ser en los 90 cuando esta relación entre música y poder, la música como una herramienta de construcción política, toma una nueva línea, un nuevo horizonte. Se va a convertir, ahí lo plantea muy bien la investigadora Ramírez Blanco, Nuria Ramírez Blanco, cómo de pronto esa idea de lo político, como ella plantea ese paradigma marcial de la manifestación, esa idea de más, ¿no? Que tenemos judeocristiana del sacrificio, el activismo como sacrificio, da un giro total y de pronto se incorpora lo lúdico, la música, el baile, ese carácter del activismo desde ese territorio del festival, del gozo activo, ¿no? Del disfrute en común, de sentir no que tienes que dejar algo por los demás, sino que tú te llenas de goce al celebrar con las otras, con los otros, esa transformación. Y el cambio, que cualquier revolución siempre tiene 3 etapas: insurrección, el paso al mundo mejor, la celebración del cambio. De pronto todo eso ocupa el mismo espacio, el mismo tiempo en ese territorio de lo lúdico. Como la insurrección, ese mundo mejor y la celebración se viven en ese momento. El mejor ejemplo es ese Reclaim the Street, ¿no? Esa acción que se llevó a cabo en Londres en el 91, que incorporan la rave, como ponía ahí antes, como esa politización de esas fiestas, de esa música, que bueno, no tenían más carácter que lo festivo y lo lúdico, y de pronto se convierte en un elemento político, cuando precisamente este movimiento, que lo que planteaba era otro modelo de ciudad, ¿no? Como veíamos con el barrio A Batata en Sao Paulo, ¿no? Es decir, hablar de una ciudad habitable, que puedas caminar fuera de ese sistema, ¿no? Que construye la ciudad como un espacio inhabitable. Pues el 14 de mayo del 95 hace la primera rave, que se va a convertir en su signo de acción política, en su signo de activismo, en su forma de hacer. Cortan una calle chocando 2 coches, la dejan inaccesible, con 2 grandes altavoces. Una vez que han chocado los coches, empieza a sonar What a Wonderful World de Louis Armstrong. ¡Qué mundo tan maravilloso! Y de pronto la calle se convierte en como ellos dicen, en un lugar de ocio no monetario. Se reparte comida gratis, juguetes, se crean espacios para los niños para que jueguen. Por un momento y constantemente con música, bailando, celebrando juntos, se hace real la utopía. Lo que se reclama, el mundo que se instaura y la celebración de ese mundo. Esos 3 elementos construyendo esa arquitectura afectiva de la que estábamos hablando. Hasta hace bien poco las raves de Reclaim the Street se han estado celebrando por diversos puntos de Europa. La rave, sin embargo, como acontecimiento político desde lo comunicativo, ha tenido un recorrido que fue no muy largo, que fue suplantado por la flash mob. Pero antes de pasar a eso, 2 ideas fundamentales para ir recuperando esas líneas para explorar, ¿no? La música, el baile, como una forma de acción política, de acción transformadora desde lo comunicativo. Por un lado,
revisando, ¿no? Haciendo este recorrido y revisando estas acciones para intentar entender qué claves hay, en qué medida tiene sentido seguir hablando de esto e investigar, me venía a la cabeza las investigaciones de Francisco Cascón, de la Autónoma de Barcelona, porque él trabajaba esta idea de la experiencia socioafectiva, esa de vivenciar en la propia piel lo que quiero transmitir, ¿no? Y cómo efectivamente él plantea que esa experiencia socioafectiva es lo que nos pone en marcha, es lo que nos activa a participar, es lo que da sentido a que me sume y construya comunidad con otras personas. Sí. Y claro, conecta con una idea muy sencilla. Es justo en esa experiencia socioafectiva, a través de esa experiencia socioafectiva, cuando aprendemos a reconocernos en otras personas, cuando conectan los cuerpos. Ahí hay una clave fundamental que, bueno, nos va inspirando a seguir pensando esta línea. Pero como os decía, vamos viendo en este proceso una serie de capas, de estratos que se van sumando y que más que desplazar al anterior van incorporando nuevos recursos, nuevas ideas, nuevas líneas de investigación. La flash mob, todos sabemos, es una acción ensayada, etcétera, espontánea, que sobre todo tiene un carácter de arte participativo. Rápidamente se empieza a formar parte del activismo en los movimientos sociales, porque descubren su potencial político, porque es capaz de cohesionar al grupo, de reforzar emocionalmente, ¿no? Ese momento que hay de fraternidad, de creatividad, sobre todo de no violencia. Está mirando el tiempo, porque me enrollo. Y permitidme que el 15M fue el otro día, entonces con cierta nostalgia no pude evitarlo, dije, bueno, pues vamos a hacer un recorrido nostálgico también para seguir entendiendo estas claves, ¿no? E ir sacando y poniendo en una línea de conjunto, una visión global, todas estas acciones que, bueno, tenían un carácter puntual, esporádico, y vamos a verlas en conjunto para ver si efectivamente encontramos, ¿no?, ese horizonte de investigación y esta línea tiene sentido. 2007, no vas a tener casa en la puta vida. Es decir, tiene la misma actualidad hoy en día. Es que no ha pasado el tiempo, es una sensación tremenda, ¿no? Es decir, aquí recordad, en varios ayuntamientos de varias ciudades españolas, miles de personas se reúnen en una fiesta con DJ, con música, bailando juntas, para al final terminar gritando: no vas a tener casa en la puta vida. Hay algo. Voy a ahorrarme algunos vídeos, me reservaré por la cuestión del tiempo, porque veo que vamos ajustados. Es decir, hay algo más visceral que conecte más que el gritar juntas. Es decir, hay algo que genere más conexión, sincronización afectiva que ese grito en común. Es la expresión más radical, ¿no?, más visceral, que sientes que te conecta más allá de todo, es transversal. Es decir, tiene ese carácter absolutamente transversal, poniendo en común esa lucha como algo que desbordaba el problema individual y lo convertía de pronto en una cuestión que era de todas y de todos, ¿no? O en este recorrido nostálgico del 15M, ¿no?, buscando las claves de la música, bueno, pues la Solfónica, esa banda sonora, ese colectivo que puso banda sonora, ¿no?, al 15M. Y aquí juega mucho esta idea de esa cultura de la reapropiación, ¿no? Y como temas clásicos, grandes canciones tradicionales, se las reapropiaban, se reinterpretaban y formaban parte de ese acervo colectivo, porque es esa idea de la cultura popular, de me lo apropio para expresar los deseos, los anhelos de una comunidad desde esa cultura pop nuestra que nos comunica. Aquí tenía el enlace a esa acción tocando esa Ya llega el sol, ¿no?, de los Beatles en una oficina del INEM, ¿no? Es digno de ver las caras de la gente recuperando, ¿no?, esa ilusión, construyendo esos nuevos estados de ilusión. Cierra Bankia, esa gran fiesta que se fue replicando en diferentes oficinas, ese carácter de replicabilidad, de apropiación, de reapropiación, pero sobre todo esa idea de celebrar en común esa fuerza de lo colectivo. Al fin y al cabo, ¿qué es lo destacable? Esa idea del activismo gozoso, de juntarnos, de tocarnos, de bailar, de celebrar, y donde la música es un elemento que construye una vez más ese ponemos un poquito, ¿no? Es que merece la pena recordar.
Vale, pues entonces me haré pantalla firmilla, por favor, por ahí. Esto es amor, esto es el otro. ¿Os habéis arrepentido de trabajar con nosotros? Sí. ¿Te has cerrado la cuenta? Sí. ¡Que acá hay uno que está cerrando la cuenta! ¿Qué? ¿Que han cerrado la cuenta? ¡Ya han cerrado la cuenta! Permítame que sean cortarrollos, ¿no? Bueno, sigue la fiesta, tal. Me sorprende, es verdad, como frente a esos momentos, ¿no? De emoción, de ilusión que construyó el 15M, hoy en día el activismo no celebre, sea relativamente plano, ¿no? Es decir, entonces, bueno, todo esto son también pistas, ¿no? Que nos pueden ir reafirmando. Pero dentro de esta línea también, pues este colectivo, ¿no?, que utilizaba el flamenco. Y esta es una cuestión importante. Esa idea de utilizar nuestras raíces culturales, ¿no? Es decir, que la expresión de la música y del bailar tenga que ver con todo lo que tiene que ver con las raíces culturales, que son el vehículo de expresión de la voz de las clases subalternas, ¿no? Y que por lo tanto eso provoca una fuerte resonancia cultural, tiene una tremenda resonancia en esas reivindicaciones, en esa lucha, en ese activismo. Ahí, y igual, oficinas de banco, sobre todo en bancos, ¿no? Vemos con una tremenda creatividad creando letras propias, ¿no? Poniendo nombres y apellidos. ¿Qué podemos entonces, después de hacer este pequeño viaje nostálgico, qué podemos añadir a lo que ya veíamos en la rave? ¿Qué claves podemos añadir que nos puedan legitimar el seguir trabajando por aquí? Por un lado, esto me recordaba, revisando estas cuestiones, me traía a la cabeza el trabajo del antropólogo estadounidense Joseph Masco. Trabaja mucho esa idea de los apegos afectivos, ¿no? Entonces, es muy importante entender que este tipo de activismo, donde la música, el bailar juntas, de pronto se convierte efectivamente, como plantea Joseph Masco, en una forma de construir una infraestructura, como él dice, capaz de crear sentimientos colectivos con la intensidad suficiente para producir compromisos individuales. Cómo se cruzan, por un lado, la idea de la construcción colectiva de comunidad y cómo eso implica a que cada una tengamos la posibilidad, la capacidad de ponernos en marcha frente a algo. Dos territorios cubiertos desde una forma de construir el activismo. Y me traía a la cabeza también, del último libro de Silvia Federici, esa idea tan sencilla, pero que es imprescindible recordar. La flash mob construía esa sensación de formar parte de un sujeto colectivo, que, como ella dice, construye, nos da el sentir, ¿no?, de que podemos cambiar y que estamos cambiando junto a otras personas, solo por el hecho de celebrar, de construir esa arquitectura afectiva. Y ya el último paso en este recorrido, ¿no?, ya más reciente, es como las nuevas generaciones ya incorporan esta idea de el vídeo musical, mezclar lo online y lo offline, sincronizar estos dos territorios, ¿no? Y por ejemplo, bueno, traía dos ejemplos, solo vamos a ver un ratito. Este es un caso en la India, Kodaikanal Want, con esta rapera, Sofía Rab. Kodaikanal won't, Kodaikanal won't, Kodaikanal won't step down till you make amends now. This is the story of Kodai's frustration, known to us as the princess of hill stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. So here's the story. They set up a thermometer factory where workers handle toxic mercury. Bueno, me interesaba llegar a ese punto, ¿no? Además se veían a todas las personas activistas, las personas afectadas, ¿no?, por lo que Unilever estaba precisamente haciendo en Kodaikanal. Es decir,
son 15 años de lucha lo que expresa este vídeo. Contaminación por mercurio por parte de la empresa Unilever, que estaba afectando tanto al medio ambiente como a los propios trabajadores y trabajadoras. Son 15 años de lucha que finalmente se concretan en este vídeo, que construye una plataforma de recogida de firmas para evidenciar, ¿no?, la irresponsabilidad, por decirlo de una manera amable, de Unilever, que llegó al final, por un lado, al vídeo 4 millones de reproducciones. Esa plataforma de firmas consiguió boicotear a Unilever, y finalmente eso fue lo que llevó a que la empresa compensase a los trabajadores. Es decir, que se convertía en acciones fuera de la calle, que veis el vídeo, se mezcla lo tradicional, se muestra a las víctimas no como víctimas, sino como personas activas, se reapropian de un tema de éxito en ese momento, que era el más escuchado, y se lo reapropian, y eso es parte de ese éxito. Pero también está el caso en México de Semillas. Recordaréis, ¿no?, esa desaparición forzosa de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, y que generó toda una serie de movilizaciones en la calle, con fotos, comunidades de bordado, de tejido, y este vídeo que de alguna forma sintetiza todo y construye y cruza esos movimientos fuera del online, que conecta a las personas, pero que la música, solo un segundito para que veáis, la música vuelve a cruzar la música tradicional, lo moderno, la danza, la cultura que nos expresa y que se expresa. ¿Veis? Por un lado aquí la narrativa de lo que es, y bueno, momento en el que un cruce entre arte contemporáneo, videoarte, música, danza tradicional, danza contemporánea, hip hop. Vamos a ver si... Aquí está. Muy interesante el proyecto, como os decía, que cruza, ¿no?, esta nueva generación que cruza lo offline y lo online, dándole protagonismo al online lo offline, y donde estos vídeos que circulan por internet, de alguna forma se convierte, por un lado, como ahí se plantea en la diapositiva, bueno, pues frente a esa estrategia de invisibilización del poder, esa música, ese baile como estrategia para dar cuerpo a las injusticias, humanizar esa vulneración de derechos, dar cuerpo también, corporizar a las víctimas, como ahí veíamos. Y eso me traía a la memoria esa idea de Hannah Arendt de los espacios de aparición. De pronto, cómo pensar efectivamente los vídeos musicales como esos espacios de aparición en los que la música, la danza, se convierte en ese espacio para hacer aparecer lo que el poder invisibiliza, hace desaparecer. Y por supuesto, ¿no?, los vídeos como esa práctica colectiva en los que la música y el baile son producto de la cooperación afectiva, y así se transmiten como forma de resistencia, convirtiéndose en un espacio de enunciación social que se puede replicar, que se convierte también en una forma de construcción afectiva fuera de las redes. Y para terminar, una reflexión que intenta como recoger todo esto para seguir pensando. Creo que es un territorio que tenemos que seguir pensando, en la medida en que efectivamente la música, el baile, la danza, un espacio, es de hecho un espacio, se puede convertir en un espacio de enunciación colectiva, porque ahí reside una cualidad política inmanente. Por un lado, la irreverencia, ¿no?, que es capaz de desafiar, de deconstruir esa violencia de las narrativas distópicas, y que nos ayuda a conectar, porque bailar juntos nos ayuda a conectar con el ritmo natural de la vida y de los procesos a través de los que imaginamos juntos nuevas utopías, ¿no? Esa clave fundamental frente a esa violencia de las narrativas distópicas. Entiendo que son pistas
estas claves que efectivamente nos ayudan a seguir o nos invitan a seguir trabajando. Me salto esa cita y no podía terminar de otra manera que con mi querida Emma Goldman, aunque no es exactamente, esto nunca lo llegó a decir como tal, pero se extrae de su libro, de sus memorias, ¿no? Y se ha convertido ya en una cita que, como si lo hubiese dicho, y nos la hemos apropiado, porque la poesía no es del que la escribe, sino del que se la apropia. Si no la puedo bailar, no es mi revolución. Entonces, bueno, creo que de pronto esto me conectaba para cerrar, ¿no? Para cerrar todo este proceso de reflexión que he compartido, que hemos compartido, y que, bueno, pues nada, aquí lo dejo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención. No sé, Álvaro, si hay espacio o tiempo de debate o ya está. Se oye. Oye, muchas gracias. Una ponencia magistral en el pleno sentido de la palabra. Me ha encantado todo. El tema, la perspectiva, que se elija esta ponencia para abrir este congreso. Me gusta académicamente, pero sobre todo me gusta académicamente porque me interesa políticamente. Creo que tocas muchos palos importantes y muy potentes a nivel político. No me resisto a hacerte una pregunta provocación. Me parece que tocas una clave importante cuando visualizas como el 15M, una de las cosas una lectura posible del 15M es que fue una especie de terapia colectiva donde todos nos dimos cuenta que no estábamos tan solos, que nos apetecía juntarnos, que ¿no? Nos sacó de casa y nos hizo vernos en las plazas, encontrarnos, disfrutar, gozar. Tenía un punto alegre, ¿no? Eufórico y no disfórico. ¿Qué ha pasado con aquello? No me resisto a provocarte un poco con esto. Hoy día tenemos la responsabilidad académica y política de entender qué ha sido del legado de aquel movimiento y de aquella ola que has comentado también, de vivienda, etcétera, etcétera, que nos empujó a un modo de movilización eufórico, celebrativo, de encuentro, y por qué hoy las herramientas políticas que trataron de heredar aquel empuje, traducirlo políticamente, llevarlo al Parlamento y nos vemos en declive, tiene que ver con que de repente nos vemos de nuevo ceñifruncidos en una pose de nuevo más intelectualoide, menos gozosa, de cabreo, de enfado, que en absoluto apela al gozo y llama a reencontrarse los cuerpos en el espacio público, sino más bien a tener debates amargos en redes digitales. No sé, no lo estoy logrando poner en pie, no sé si te logro transmitir la provocación. Me encantaría oírte algo al respecto. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras amables, ¿no? Te has tomado algún ansiolítico, ¿no? Esta mañana para escucharme con tan amable soy. Gracias, de verdad. La pregunta, bueno, es muy buena pregunta. Me la vengo haciendo también hace tiempo. Creo que no hay una respuesta sencilla. Todo lo que ha ocurrido es una suma de factores que hacen todo esto muy complejo. Por un lado, efectivamente, hay de fondo un mar de fondo, ¿no? Como decimos ahí en la costa, hay un mar de fondo que no es visible, pero que significa siempre un agitar que no se ve y que te impide remar bien, ¿no? Por seguir con esa metáfora tan tonta. Y que tiene que ver con el hecho, esas narrativas, ¿no? Como planteaba Álvaro al principio, que tiene que ver con esas narrativas del poder que siempre están ahí como mar de fondo, ¿no? Es decir, da igual quién esté, ¿no? Da igual lo que hagamos, para qué voy a consumir energía si luego vuelven a estar los mismos. Es decir, esas narrativas que forman parte de ese relato, ¿no? Que ha impuesto el poder, ¿no? y que persiste, tiene una raíz muy profunda, que es difícil extirpar y que durante un momento, ¿no? Podemos ilusionarnos, pero siempre va a estar ahí debajo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una de las razones, que no estamos atacando esos relatos, ¿no? Esas narrativas que tienen muchas formas. Te he comentado estas como las más evidentes, ¿no? Las más obvias y que se naturalizan
y se expresan con bastante evidencia, ¿no? Por otro lado, ahí tiene que ver, tú apuntabas también, el tema de las redes sociales. Ese tremendo tirón de las redes entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Donde se empieza a sacralizar la opinión como una forma de reflexión, como una forma de posicionarte, como una forma de entender la realidad. Es decir, las redes simplifican la realidad y por lo tanto nos sitúan en un punto de desesperanza, claro, porque simplificar la realidad significa volver a esas narrativas del poder, ¿no? Es decir, bueno, no hay nada que hacer, esto es lo que hay. Estas frases que parecen inocentes, es decir, una vez más las redes retroalimentan, engordan, no ceban esas narrativas y hacen que todavía crezca más esa raíz hacia abajo. Y bueno, la gran mayoría pues, somos docentes en la universidad o tenemos contacto y cuando escuchamos a una parte de nuestros estudiantes, evidentemente, pero te das cuenta cómo ni no leen, no ven la televisión, no acuden a periódicos, sino que se informan entre sus iguales, que tienen sus elementos positivos, entre sus iguales, en un intercambio de opiniones, insultos y no sé qué más decir, pero y todo eso sigue alimentando. Y luego, por esa complejidad de este punto en el que estamos, pues evidentemente no ayudan las políticas en las que los grandes poderes económicos siguen dictando las políticas públicas. Entonces, evidentemente, esa sensación constante, ¿no? De invierto mucho de mi tiempo, me voy a la acampada, me celebro y luego a los 3 años, pero vamos a ver si Bankia sigue estando ahí con otro nombre, si estas inmobiliarias son las que, si esta empresa es la que está diciendo que tenemos que hacer esto, y de pronto eso genera también esa sensación de desazón cuando no hay una alternativa, ¿no? Y cuando la propia alternativa que llega, como tú planteabas, ¿no? Que llega al Parlamento, que llega al poder con mucha ilusión, pues lo que escenifica hacia afuera son conflictos, es una suma muy muy compleja y no tiene una respuesta fácil y ni única, y eso ya creo que sería un I+D, vamos. No sé si siquiera he apuntado alguna respuesta medio interesante, pero... Muchas gracias, Marcial, por tu brillante presentación, y a Miguel Álvarez por también su correcta y acertada intervención. Dado por factor de tiempo, vamos a dejar las preguntas para el café. Si alguno quiere alguna pregunta, se acerca a Marcial y ahí debaten sobre el tema.